Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, al Ayuntamiento de Málaga y a ITAFEC por invitar a Piar y invitarme a mí a participar en estas sextas jornadas de conservación viaria de Málaga. Mi nombre es Miguel Caso Flórez, soy director técnico en PIARC, la Asociación Mundial de la Carretera, y voy a hablarles de la infraestructura vial en las zonas urbanas y su impacto en la movilidad, en la ciudad y en el territorio. Estos son los temas que voy a tratar, una breve introducción y luego voy a hablar de las ciudades, sobre todo de los centros urbanos de las ciudades, para después hablar de las regiones urbanas y de la interdependencia de la movilidad urbana y periurbana. Y voy a acabar con unas conclusiones. Una sola lámina de presentación del organismo en el que trabajo para que entiendan las ideas que voy a exponer hoy. PIAR, que es la Asociación Mundial de la Carretera, se fundó en 1909 como una asociación sin ánimo de lucro y apolítica y cuenta con 124 países miembros. España es uno de los miembros fundacionales de la asociación. También tenemos miembros regionales, colectivos y personales. Y es el primer foro mundial de intercambio de conocimientos, políticas y prácticas sobre las carreteras y el transporte por carretera. Para cumplir nuestra misión, organizamos 25 comités técnicos y grupos de trabajo con cerca de 1.200 expertos de más de 80 países. Uno de ellos es el Comité Técnico sobre Movilidad Sostenible en Regiones Urbanas y muchas de las ideas que voy a exponer hoy están basadas en su trabajo. Ahí a la derecha, por ejemplo, ven un informe que ha redactado este comité. ¿Por qué son importantes las ciudades? Bueno, según Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas en 2018 y para 2050 sería 2/3 de la población mundial. En España somos mucho más urbanitas que la media mundial y hoy en día cerca del 80% de la población española vive en núcleos urbanos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ahí ven la evolución en las últimas décadas según los censos del INE. El fenómeno lo conocemos todos, la especialización y la globalización han acelerado la concentración urbana. Por eso es indispensable que estas ciudades cuenten con un transporte urbano eficiente, sostenible e inclusivo. Y en la palabra inclusivo les dejo que cada uno pongan sus prioridades. Una inclusión económica, una inclusión de género, de edad, de minorías, de minusvalías. Sin ese transporte urbano eficiente, eficaz y sostenible, no tendremos un éxito en la ciudad, tendrá problemas para funcionar. Y mi línea de base hoy del desarrollo de lo que quiero mostrar es que la infraestructura vial que vamos a tener en esas ciudades es la que va a determinar la movilidad que vamos a tener de ellas. Hay un cierto impacto del COVID en este fenómeno de urbanización de la población. Hay gente que cree que vamos a regresar al campo. Yo creo que esa tendencia no se va a revertir. Quizás se decelere, pero yo creo que vamos a seguir siendo una población muy urbanita. ¿Qué es lo que hay que entender de la infraestructura vial en el centro urbano? Bueno, porque hay un espacio público muy limitado y que tiene un carácter multifuncional, que además de servir al transporte, tiene que servir a otros usos. Pongo ahí algunas fotos de ejemplo. Bueno, un espacio público limitado en París, es una ciudad de París, a la que me voy a referir bastante porque es donde está la sede de la Asociación Mundial de la Carretera, PIARC. Bueno, vemos que de fachada a fachada hay una serie de metros y no se puede expandir. Hay una serie de actividades que también pasan en el espacio público, ahí lo ven, en Barcelona, en Sevilla, y es cierto, tenemos que reconocer que hay una dificultad de introducir infraestructuras viales masivas dentro de la ciudad sin crear un corte en el tejido urbano. Como un ejemplo del periférico de París, que es el equivalente a la M30 de París, si ustedes quieren, y bueno, vemos que hay un corte en el tejido urbano de la ciudad y la aglomeración. Esas infraestructuras las tenemos en todos lados. Y, por otro lado, es necesario dar un acceso a los centros de las ciudades. Esta es otra línea de pensamiento que me gustaría remarcar hoy. Los centros de las ciudades, sin las personas de la periferia, no serían lo que son y no se desarrollarían tan bien como se desarrollan hoy en día. Por eso es importante encontrar un equilibrio entre limitar el acceso a los vehículos, pero no limitar el acceso a las personas. En infraestructura vial, en medio urbano, tenemos unos desafíos heredados de hace décadas. Tenemos que hacerlo más eficientes. Hace décadas, lugares que no tenían ningún valor, como las márgenes de los ríos o de las costas, ahora se han convertido en el siglo XXI en los lugares a los que todos queremos ir. En Málaga se ve, en otras ciudades, voy a hablar, por ejemplo, también de Lisboa, es muy claro, muy evidente. Y bueno, pues tenemos que revertir eso, pero no es fácil porque son infraestructuras de transporte que hoy funcionan. También hay una congestión viaria urbana, tenemos que entenderlo. En el acceso a todas nuestras ciudades, en horas de punta, hay congestión. Y eso pasa en casi todos los centros urbanos. Y de aquí una regla que he planteado así, de la capacidad de congestión en medio urbano. Y yo creo que tenemos que estar de acuerdo que hay una capacidad, una demanda tan alta del vehículo privado en el medio urbano que sería capaz de
congestionar en hora de punta cualquier capacidad de infraestructura que pongamos. Yo soy de los que cree que si mañana hacemos una inversión costosísima para doblar la capacidad de la M30, en horas de punta, un mes más tarde va a estar congestionada porque hay la capacidad para ello. Al final, el limitante no es la capacidad de la vía, sino el tiempo que las personas están dispuestas a pasar en el atasco. Por eso es importante hacer un uso inteligente de la infraestructura vial en medio urbano. Y la respuesta no puede ser hacer infraestructuras de autopistas urbanas. Hay un nuevo elemento que nos está cambiando bastante la vida, es la digitalización, tanto de la sociedad, todos tenemos un teléfono móvil conectado a Internet hoy en día, o casi todos, una infraestructura que se digitaliza y unos vehículos que se digitalizan. Y todo eso abre nuevas posibilidades y es importante saber aprovecharlas. Por ejemplo, en la gestión de la infraestructura. En la foto del medio ven ustedes una foto de Madrid Central. Pues hay unas cámaras y controlan quién puede hacer uso de esa infraestructura en ese espacio y quién no, si no recibe una multa, etc. Empieza a haber mucho vehículo compartido. Respecto al vehículo del que yo antes quería ser propietario, ahora quiero ser propietario de mi movilidad. Como cuando tomo un avión o cojo un tren, no necesito ser propietario del vehículo. La imagen de la derecha ya la presenté en este foro hace un año y no quiero repetirme, pero son todos los vehículos privados, todas las compañías de vehículos privados que ofrecen servicios en París, ¿no? Son actores que hace 5 años y hace 10 ninguno existía, hace 5 la mayoría tampoco. Por eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de París acaba de prometer que va a suprimir 70.000 plazas de estacionamiento en los próximos meses para darlos a otros usos. Cuando hablamos de hacer un uso inteligente de la infraestructura vial, ¿a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a qué tipo de carriles y qué tipo de movilidad queremos fomentar. Arriba a la derecha una foto de París. Antiguamente teníamos 3 líneas de vehículos para entrar dentro de la ciudad. Hoy en día tenemos solo un carril para cualquier vehículo. Luego tenemos el de la izquierda dedicado al tranvía y el de la derecha solo autobús y bicicletas. Entonces, si hacemos un uso inteligente de los accesos, sabemos qué tipo de movilidad vamos a querer que acceda. Otro elemento clave es dónde queremos tener los aparcamientos. Si los queremos tener dentro o fuera de la ciudad, y eso va a ser determinante. Y bueno, los carriles prioritarios para potencializar la movilidad que queremos, ya sean carriles bus para una movilidad compartida, como los carriles PAO de vehículos de alta ocupación. Si queremos una movilidad limpia o una movilidad activa, como bicicletas, espacios de peatones, etc. El otro elemento al que me quiero referir, que yo creo que ya está muy claro, es el de revertir el espacio que ocupaba el vehículo privado en los centros de las ciudades. En la segunda mitad del siglo XX se dio mucha prioridad al vehículo privado y bueno, pues luego se dio cuenta que lo podía congestionar completamente y se fue revertiendo esa tendencia. Hubo una toma de conciencia que yo creo que es de los años 60 a los años 90 y a partir de los años 90 ya todos éramos conscientes del fenómeno. Lo que pasa es que la implementación sigue en su curso porque bueno, los ciclos de vida de la infraestructura vial son largos y bueno, pues hay que ir renovándolos poco a poco según llegan a su fin de ciclo de vida. También había un problema de seguridad vial, sigue habiendo un problema de seguridad en los centros urbanos y una preocupación por la calidad del aire y del ruido en los centros urbanos. La imagen de arriba es Barcelona. Esa imagen hace 100 años era posible, niños jugándose en la calle al fútbol. Hace 50 no lo era y ahora también lo vuelve a ser de nuevo. Y bueno, otro ejemplo de Málaga, que lo conocen todos muy bien, la avenida principal, donde se ha cambiado el uso, esa infraestructura vial ha cambiado el uso que se hace de ese espacio. Bueno, un ejemplo claro de lo que yo hablo, la Plaza Vendôme en París en el año 65 era un aparcamiento a cielo abierto, no tiene otro nombre, y en el año 91, pues ya lo ven, desde el año 91, y eso hace 30 años, pues se sacaron todos los coches de allí y bueno, pues simplemente se dejó un espacio reducido donde podían circular, pero no aparcar. Ese ejemplo de la Place Vendôme es elocuente, pero este de aquí me interesa un poco más, porque el de la Place Vendôme no tenía mucho impacto en el resto de la ciudad, ya que no formaba parte de la red estructurante de circulación. Este de Lisboa me interesa bastante más. Esa es la plaza de comercio en el centro de Lisboa, lindando con el río, aquel lugar de donde salían las naves portuguesas en el siglo XV y XVI a recorrer todo el mundo y como ven hasta los años 70 pues igual era un aparcamiento a cielo abierto, pero no es un aparcamiento, sino que además era un nudo de circulación en el que se unía toda la circulación de la ciudad, incluso regional, con el centro de Lisboa donde se entraba hacia adentro de la tierra, ¿no? Hoy en día se ha cambiado, es un espacio peatonal, como ven allí, con una serie de actividades, Navidad, etcétera, pero también se ha reducido mucho la circulación. Se ha reducido completamente desde la carretera marginal, esa que va en el margen del río,
No se puede acceder a la ciudad. Esas dos otras marcas negras que ven ahí es simplemente para vehículos de socorro o para carga y descarga, pero los vehículos normales no pueden entrar ahí. Y bueno, y se ha reducido de los 2 veces 3 carriles que había a solo 2 veces 1 carril. Con lo cual se ha cambiado, como ven en esta lámina, todo el esquema de circulación de la ciudad. Y eso es lo que a mí me interesa y también me gustaría que acordásemos hoy. La imbricación de escalas, ¿no? Desde la plaza, bueno, algunos dicen desde el bordillo, desde el adoquín, hasta el barrio, la ciudad e incluso la región. Cuando se tomó esta decisión en Lisboa no era solo dar un espacio peatón y sacar un aparcamiento, sino que además hubo un replanteamiento de toda la circulación en Lisboa y en la región de Lisboa. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos un impacto en un lugar preciso, pues puede impactar el resto de la circulación. ¿Por qué esto sucede en las ciudades? ¿Qué es lo que tienen las ciudades a su favor? Bueno, tiene una voluntad política fuerte, muchas veces mucho más fácil de conseguir que en el ámbito nacional. Tiene una capacidad de actuación también mucho mayor, con cosas que serían muy difíciles implementar a nivel nacional. Son incubadores de innovación, las ciudades, y tiene una densidad de población que les permite establecer nuevos modelos de transporte y de negocio con esos transportes. Estas fotos que ven aquí de Málaga, esto no lo vamos a encontrar de momento en un medio rural. Y para acabar ya con los centros urbanos, yo creo que la COVID-19 ha venido a acelerar todas estas tendencias que he marcado. Hay muchos cambios que nos ha traído la COVID-19, muchos que se van a quedar, pero sobre todo los que son una aceleración de tendencias que ya estaban en curso, esos son los que más claramente se van a quedar con nosotros. Teníamos unos transportes públicos que ya estaban saturados antes de la COVID. Ahora mismo tenemos una desconfianza de una parte de los usuarios por esos transportes públicos con aglomeraciones que no permiten esa distancia social. Y bueno, se está fomentando mucho las actividades al exterior, la bicicleta, el patinete, la marcha a pie, pero también cosas que no tienen que ver con los transportes, como los restaurantes, los cafés o incluso los colegios. Hay al mismo tiempo un regreso preocupante de algunos usuarios hacia ese vehículo privado, porque no se fían del transporte público. Yo no creo que haya que criminalizar a esos usuarios, lejos de ello, pero sí creo que hay que ser conscientes que cuando volvamos a una movilidad y a una actividad como antes de la pandemia, no va a ser sostenible y no vamos a poder tener ese regreso al vehículo privado. Por eso es indispensable hacer una nueva infraestructura en el centro urbano. Y yo creo que hay que atrapar esta oportunidad que nos ofrece la COVID para repensar nuestros centros urbanos. Como conclusiones, yo diría que las evoluciones en el centro urbano en los últimos lustros van por buen camino. Existen unas normas para dimensionar los proyectos urbanos y hay que tenerlas en cuenta. Igual que sabemos, los ingenieros de caminos lo tienen muy claro, en una autopista necesito un carril de 360 o de 380 y en un centro urbano a lo mejor lo puede hacer de 280 o incluso 250, pues para las aceras también hay unos mínimos, para los espacios de bicicletas también hay unos mínimos y todo está reglamentado, hay que usarlos cuando hacemos esos proyectos. La COVID-19 ha acelerado la tendencia y es verdad que existe una pequeña necesidad de adaptación a estos cambios, porque a todos nos hace falta. Bueno, primero la adaptación vehículo-infraestructura con ciclos de vida muy diferentes, como he comentado antes. Una cohabitación de las bicicletas y los peatones que también ha cambiado y hay que empezar a tener en cuenta, pero yo creo que vamos por el camino y se acabará consiguiendo una buena cohabitación. Y bueno, de cara al futuro dejo ahí una reflexión porque todavía no es el momento, pero los vehículos autónomos no funcionará la regulación a través del estacionamiento porque no necesitan estacionarse y también se reducirá la presión en el tiempo de circulación cuando están vacíos, es evidente, pero incluso cuando yo estoy, si puedo hacer otras cosas, ya no me importa tanto que haya esa congestión. Con lo cual habrá que tener cuidado con ellos y habrá que reglamentarlos de otra forma para no generar congestión en los centros urbanos. Esto es lo que es un centro urbano. Pongo aquí la imagen de París, 2,2 millones de personas, 105 kilómetros cuadrados. Eso es lo que es el municipio de París, 248 estaciones de metro. Todo el mundo tiene una estación de metro a 200 metros de distancia con mucho, la mayoría menos. Y entonces, bueno, ahí la movilidad en esos términos está resuelta para todo el mundo que vive dentro del municipio de París. Si miro ahora los de fuera, en la región que llamamos periurbana, el resto de Île-de-France sin París, pues ahí son 10 millones de personas, 5 veces más. 11.900 kilómetros cuadrados, o sea, 120 veces más. Y 1.280 municipios, ya no es solo uno. Y sin embargo, 54 estaciones de metro. En vez de las 248 que teníamos, ahora solo tengo 54. Entonces, bueno, está claro que la movilidad ahí no está resuelta a través de esos transporte colectivo masivo de metro y hay que resolverla de otra forma.
Y efectivamente, pues es la infraestructura vial la que va a resolver esa movilidad porque es la única que permea el territorio a esos niveles. En realidad habría que verlo todo como un conjunto, ahí lo tienen todo sumado, y es como pretendemos que funcione todo esto. La ciudad con su región urbana. A través de la infraestructura vial podemos definir la movilidad que queremos alcanzar, tanto en la región periurbana como en los accesos a las ciudades. Una movilidad compartida, ya lo he comentado, con autobuses y BAO, una movilidad limpia, con vehículos de ultra bajas emisiones, y una movilidad segura. Dejo aquí, lo voy a pasar muy rápido porque ya me estoy yendo de tiempo, 4 elementos que se utilizan en Francia para utilizar de forma inteligente las infraestructuras de acceso a las ciudades. Bueno, esto es, primero podemos decidir que el carril izquierdo pues, está reservado a algunos vehículos, a los que queramos. En este caso, la mayoría en París es para autobuses y taxis, en horas de punta únicamente, el resto del tiempo funciona como una autopista normal. Y, bueno, pues en Grenoble además han admitido los vehículos eléctricos que entran allí. Bueno, como saben, en Madrid, en la A2, hay un proyecto que va a hacer algo similar, pero va a ser de forma permanente, no solo en horas de congestión. Otra posibilidad es que hacer que los arcenes, en momentos de congestión, se conviertan en arcenes más carril bus. Esto es la intervención que más se ha hecho en Francia, en unas 12 ciudades del país. Y, bueno, pues es una cosa también económica y que prioriza la movilidad que al final queramos tener. Y esto es otro ejemplo más. Esta vez es utilización dinámica del arcén, también en momentos de congestión, ahora para todos los vehículos. Esta intervención no quería priorizar una serie de vehículos, sino a la totalidad de ellos. Y, bueno, pues fue la forma de acabar con lo que era el mayor atasco de Europa hasta 2005. Y dejo aquí otra reflexión, otra cosa que tenemos en Francia, que es, bueno, el canalizar a las motocicletas en un espacio específico entre los coches cuando estamos en momentos de congestión. Bueno, queremos una movilidad segura. Estos usuarios urbanos son usuarios vulnerables, como son los ciclistas, como son los peatones, y, bueno, esto es una forma de protegerla. Quiero remarcar que no hay unanimidad respecto a este dispositivo. Hay personas que defienden que la moto debe comportarse como un vehículo más, como un coche más, y estar en el atasco y estar en su burbuja de protección, como pasa en Estados Unidos o en Canadá. Pero, bueno, yo creo que eso no responde a la realidad de nuestros usuarios de las motocicletas, y creo que negar la realidad siempre es un problema en seguridad vial y que más vale canalizarlo. Y, bueno, eso está puesto en Francia en 4 aglomeraciones, viene de Bélgica, y creo que es un tema interesante, aunque, repito, no hay unanimidad al respecto. Y hay claramente una interdependencia entre la movilidad urbana y la periurbana. Y el desafío aquí es limitar el acceso de los vehículos, pero no limitar la accesibilidad de las personas, porque las personas contribuyen al éxito de esa ciudad. Y esas ciudades no serían lo mismo sin toda su zona periurbana. Bueno, pongo aquí unos ejemplos, por ejemplo, el de la A6 en Madrid, que ya también está cerca de su 30 cumpleaños. Y, bueno, pues todo esto determinará qué tipo de movilidad vamos a tener en la región y en el centro de la ciudad. Las conclusiones, con esto ya voy a acabar. Creo que tenemos muy claro cómo hay que mejorar la movilidad de los centros urbanos a través de la infraestructura vial, unos modos activos, una personalización, un uso inteligente del espacio público y de la infraestructura vial en esos centros urbanos, el limitar el uso del vehículo privado, y tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ofrece la digitalización de la sociedad, de la infraestructura y del vehículo. Ahora, lo que quiero que todo el mundo le quede también muy claro es que las ciudades no son islas en medio del océano. Créanme, lo he mirado, hay muchas islas de 105 kilómetros cuadrados como París, no hay ninguna que haya desarrollado una ciudad como París. Y no creo que la pueda haber, porque París necesita de toda su región para funcionar y tener el éxito que tiene hoy en día. Entonces, ahí está el equilibrio y la forma inteligente de dar accesibilidad a las personas, limitando el vehículo privado. Bueno, es el desafío que tenemos que conseguir en las próximas décadas, y creo que la infraestructura vial en el centro y los accesos a esas ciudades es la que va a determinar de una forma muy eficaz la movilidad que queremos tener. Yo creo que en los próximos años las ciudades que más éxito van a tener y que más van a funcionar son las que resuelvan correctamente esa movilidad en toda su forma, en toda su región urbana. Muchas gracias por su atención, y ahí dejo mi cuenta de Twitter por si hubiese cualquier pregunta. Muchas gracias.